Ah, pensé, estoy como bárbaro de un gorri, para allá, para allá. No sé, no sabía si ya están todos los chicos, porque veo 43, ¿puede ser? Iniciamos, ustedes Sí, dan... sí. Empezamos a redondear el tema mientras yo sigo sumando gente. Ok. Bueno, buenos días a todos. No sé si ya nos saludamos. Siguiendo este práctico que es Muro Dulce, que vamos camino como a la entrega final, hoy un poco, que la clase pasada quedó un poco truncada, era hablar sobre algunos problemas del dibujo, es decir, el dibujo como todo acto gráfico y problema visual se traducen en un problema compositivo. Entonces hoy un poco con los docentes, como iba a haber una actividad puntual que es como potenciar a través de algunas operaciones o intensificar la pieza o darle mayores detalles, niveles de terminación, y vamos a ver una serie de piezas gráficas que hoy yo traje, seleccioné, para ir viendo algunos aspectos que se pueden poner en juego o que ustedes pueden poner en juego o que pueden de alguna manera también probar en sus piezas gráficas para darle esa intensidad. Y esa intensidad, obviamente, como estamos haciendo un trabajo eminentemente monocromo, es decir, si bien por ahí pueden estar utilizando una fibra o un instrumental de color o no sé, siempre estamos tratando de que esos niveles todavía no sean colorimétricos, es decir, que tratemos de explotar lo más que se puede en un acto gráfico donde, bueno, hay un descargue de tinta de un solo tono y, bueno, agregamos el tono del papel. Pero la intención de mantenernos medio chiquititos en eso, no abrir un panel más de la dimensión del color, es justamente encontrar esos recursos gráficos, que hay un montón. Nosotros punteamos ahí en el práctico que van a ver con los docentes, no sé, distintos tipos de operaciones, como le llamamos en el campo del diseño gráfico, que son hacer algún tipo de movida dentro de la pieza gráfica para cambiar su dimensión. Entonces, sí, no, pensé que alguien me decía algo. Vamos a ver, yo traje, en principio vamos a partir de un artista argentino que es Estupía, que es le llaman el padre del dibujo. Es un abstracto, vamos a caminar, yo ahora hago como un resumen, vamos a caminar por algo abstracto, después saltar a Cecilia Candia, que es una artista que van a ver que está más relacionada con el manga, o por lo menos tiene como una cierta relación. Pasar de un campo más abstracto a uno un poco más figurativo, y después vamos a ir viendo distintas intensidades. La idea es que ustedes puedan ver en los trabajos los tipos de líneas, cómo se anidan en cada trabajo, cómo aparecen, que generan como entramados, urdimbres, lo que nosotros decimos, bueno, tipos de direccionales de líneas, espesores, profundidades, si las líneas son onduladas, si son quebradas. Bueno, cada uno le va a dar no solamente una dimensión al dibujo, que lo despega en su propio recurso, sino que a veces esos recursos toman una dimensión narrativa, es decir, no es solamente gráfica, le agregan una dimensión narrativa y una dimensión gráfica, y a la vez una dimensión compositiva. Creo que las tres cosas que hoy tenemos que mirar es, bueno, ¿qué le pasa a la línea como forma? Como recurso gráfico en toda su expresión instrumental, todo lo que puede hacer, o la cantidad, como cuando ustedes cambian, no sé, de un lápiz más fino a uno más grueso, de una fibra más gruesa a una más fina, o no sé, o la cambian en la fuerza que hacen el trazo, todo lo que tiene que ver con esa destreza sensomotriz entre instrumento y cuerpo, y después ver si eso le permite dar una narración, acrecentar, y después algunas operaciones en el campo gráfico. Arranco, ¿no? Sigo. Vemos mis imagencitas y voy a compartir ahora, a ver, mi pantalla. A ver si estoy bien. Era esto, primero vamos a cambiarla acá, así. Ahí, y ahora sí. A ver si estoy, es esta. Esta es esta. Ustedes me avisan cuando estamos, ¿no? Cuando están viendo mi pantalla. ¿Ya la ven o no todavía? Sí. La vemos tu pantalla, sí. Ok. Bueno, vieron que yo les dije que íbamos a ver primero
A ver, voy a cerrar un cachito. Ah, claro, pero si yo los veo a ustedes, no importa. Voy a hablar y ustedes me van diciendo, chicos, si hay alguna consulta y eso, pues solo miro en mi imagen ahora yo, como ustedes. Vamos a empezar en este trabajo de Estupía. Estupía llama a estos trabajos como paisajes. Son unos paisajes que en realidad son de tinta, muchos con muchos instrumentales de plumas y distintos instrumentos que él se genera para dibujar, pero lo que más me interesaba mostrar en este trabajo es todo, en este trabajo eminentemente abstracto, casi que uno intenta como encontrar alguna imagen, pero la verdad que el esfuerzo es casi nulo, en vano, ¿no? Uno intenta como encontrar alguna pista de qué se trata este trabajo y simplemente son como grafías, distintos trazos, huellas que él va generando con niveles instrumentales. Pero lo interesante de ver es la capacidad instrumental, que quizás ustedes tengan que explorar en algunos casos, es decir, lugares en donde hay mayor intensidad, abigarramiento, hay mucha densidad porque el trazo se superpone hasta generar... ¿Ustedes ven mi mouse? ¿O no? Sí, se ve tu, eso, se ve tu para poder indicar como un puntero, poder ver toda esta densidad que se genera cuando los trazos se cruzan, van en todas direcciones, garabatean, arañan casi como las uñas de un gato, como tratando de escarbar, no sé, en alguna superficie afelpada, ¿no? Y va generando distintos tipos de líneas, algunas mucho más intensas. Yo voy a ver si las puedo ir ampliando. Y aunque las ampliemos se van a dar cuenta que igual, en cualquier parte del campo, todo esto no tiene una razón casi lo que nosotros decimos real, es decir, bueno, lo podemos encontrar en alguna actitud, podríamos decir, del follaje o del paisaje, pero nada más que eso. Y es linda la idea de pensar en el paisaje porque el paisaje se presenta de alguna manera, más allá de que podamos distinguir árboles, agua, no sé, todo lo que es como una forma textural. Me parece que este trabajo es interesante empezar a mirar la capacidades que pueden tener los instrumentos para generar su propia, entre comillas, narrativa o su propio discurso, simplemente intentando, como cuando se pone una voz, hacer como todos esos juegos de la amplificación de la voz, es decir, yo puedo hablar más grueso, más fino, y toda esa modulación, como la tiene un instrumento, genera toda esta gráfica que es como muy interesante. Dentro de esas gráficas interesantes, empezamos a ver lo que decíamos del abigarramiento y la densidad. Hay densidad en esos trabajos, es decir, que tiene que ver con la acumulación. Hoy, para ganar gráficamente en una pieza, quizás deberíamos pensar cuánta acumulación de imagen abstracta o imagen figurativa aparece en el campo. Es decir, qué cantidad y cómo la cubre ese porcentaje, como vemos acá, de algunos vacíos, algunos blancos, que son muy chiquititos, como en un bosque cuando un haz de luz atraviesa una forma boscosa y simplemente queda como una luminiscencia entre esas superficies. Y esa densidad puede generar desde algo como esto, como en el paisaje, algo muy abigarrado, a algo muy aéreo, es decir, donde hay poca superficie de entrecruzamiento, pero en este caso hay como otros tipos de valoración de líneas que son, no sé, líneas que son onduladas, que corren hacia distintos rumbos, hay sectores mucho más potentes, tallados, o sea, con el lápiz o no sé, como distintos tipos de situaciones de líneas, que eso también es interesante ver, es decir, cómo se cubre la superficie, en el anterior caso, de una manera de intensidad gráfica, que ustedes lo van a ver en tipografía, que es el manejo de los grises. Vieron que cuando ustedes ponen los textos y según la fuente que elijan, puede dar un gris cuando se hace una caja de texto diferente a un grisado cuando se tiene, no sé, desde un bold light, no sé, una fuente normal. Esos recursos están dados primero por el espesor de la línea, por el rango de la línea, por la fuerza en que se expresó esa línea. Todos esos recursos son válidos para trabajarlos. Dentro de esos recursos vimos tres niveles, un nivel totalmente casi denso, oscuro, acumulado, de mucha acumulación y densidad,
un trabajo un poco más aéreo, volátil, y en este caso donde hay solo áreas en donde se enfatiza, y algún trabajo en este caso donde se media. Hay lugares que mezcla esas dos intensidades. Esa misma intensidad que vemos acá, vieron que la cantidad de recursos gráficos puede ser infinito. Estos son trabajos eminentemente abstractos. Pero esa misma capacidad la podemos llevar a otros tipos de trabajos. Por ejemplo, en el de Ceci Candia, que acabamos de saltar de una cosa abstracta a una cosa que tiene que ver, ¿cómo se dice? Que tiene que ver más con el cómic o manga. Acá vemos esa misma densidad. La densidad está dada por esos aspectos gráficos que toman como estas formas de mariposas, libélulas o flores, ¿sí? Que se aparecen en el campo, y la densidad que maneja entre esos blancos como si flotaran, y la cantidad de texturas gráficas que se aportan a la superficie, ¿sí? Vemos lo mismo que veíamos en el anterior, una superficie que nosotros les pedimos ahora en el trabajo, es que si el recurso del campo, como en el trabajo anterior, estaba vaciado, que en muchos casos todavía ustedes siguen dibujando como formas sobre un fondo anónimo, o blanco, o pleno. En este caso, lo que se trata de hacer es que se invierte, no solamente queda la forma dibujada, sino también ahora el formato del espacio, que es el que recibe, como esta constelación de estrellas, donde las flores como gravitan, está también trabajado. Y hay un trabajo de la forma de estas flores, pero también un trabajo de la superficie posterior, es decir, lo que nosotros llamamos fondo. El juego entre fondo y figura también están trabajados. Acá lo interesante es un fondo casi neutro, pleno, lo que nosotros llamamos a veces como wallpaper. El wallpaper es como un empapelado, ¿vieron? No está muy de moda. En mi época, yo soy más viejo, a veces algunas casas tenían un papel en donde, bueno, se usa como forma decorativa. Acá vemos este campo estrellado, forma como un wallpaper o un empapelado dibujado, y arriba se posan estas flores que también tienen un trabajo gráfico, lo que nosotros llamamos en cada uno de estos pétalos. Ustedes van a ver cómo se acompaña la forma, desde el centro en donde está el pistilo, van como acompañándose trazos a trazos, como ir dibujando, empeinando cada una de estas líneas que forman no solamente el pétalo, sino también dan una superficie de curvatura, según cómo están dados, para que las formas no queden planas. Y después hay un trabajo de tonalidad, es decir, entre ese fondo oscuro estrellado y estas flores claras, es decir, la cantidad de superficie de línea es la que va cerrando para decir este fondo es más oscuro, o este fondo es más abierto, o es más claro, o tiene otro tono, porque a veces la superficie, depende cómo sea esta textura, no solamente puede aportar una textura de la forma, sino también darle una apariencia de color, que son cosas que, bueno, gráficamente se pueden hacer. Dentro de esa densidad, bueno, acá vimos recursos gráficos. La densidad puede ser un solo motivo de temática, pero podemos saltar a esto que tiene Cecilia Candia, que ella le llama como mapas mentales. Vieron que uno a veces cuando piensa cosas en la cabeza, a veces las imágenes como de ensoñación tienen millones de cosas. Seguramente en estos días que ustedes están a veces preocupados, a veces contentos, se les pasan cosas buenas, cosas malas. Bueno, un poco como funciona la mente es la idea de este trabajo de Cecilia Candia, donde va dejando y descargando en el papel una serie de anécdotas de lo que piensa, de lo que le pasa en el día, y va quedando como una bitácora, pero única, es decir, no es por día, sino como una acumulación en todo el momento. Es decir, cuando está sintiendo una cosa, capaz que se acuerda otra y van apareciendo. Lo interesante de estos dibujos tiene un punto peligroso que les puede estar pasando a ustedes, que queríamos que ustedes registren, que las imágenes acá son individuales. Ceci Candia tiene, porque bueno, es una artista que ha trabajado mucho, la posibilidad de unir la textualidad con estas imágenes que de alguna manera todavía están dispersas, es decir, no generan una pieza única, ¿sí? Nosotros le estamos pidiendo que ustedes generen una pieza única. Acá hay una pieza única, pero tendríamos que evaluar que son elementos dispersos. Nosotros intentamos que ahora vamos a ver cómo unificar un poco lo que le pasa a la tipografía con lo que le pasa al dibujo. Igual, lo interesante es que en esas formas que hoy veíamos más abigarradas de estupía, que eran las densidades, también se pueden ver golpes de color
debido a los trazos, a los distintos tipos de trazos o representaciones que aparecen en cada parte, ¿no? Ella logra, según esa intensidad, si es más abigarrada o más densa o más, ¿cómo se dice?, más compacta, tener situaciones como esta ovejita que está acá, que uno directamente la mirada posa en esos puntos más oscuros, y después se va como desarmando la imagen porque está más clara o porque es más grande o es más chica. Una de las cosas que nosotros decíamos que ustedes pueden tener en el trabajo es eso, cambiar la amplitud, la escala de cada figuración para darle más relevancia, como cuando ustedes en tipografía dicen texto macro, texto micro, pueden también con el dibujo en esas ampliaciones o reducciones decir que va primero, que va después, es decir, la mirada seguramente atenta registrará lo que está más adelante, lo que está más grande, lo que está más oscuro, lo que está más claro, y tratará de hacer una jerarquía de valores entre esa densidad. Pero dentro de esta densidad podríamos decir que esta es una acumulación de dibujos, ¿sí? Simplemente. Pero cuando yo esa acumulación empiezo, yo no sé si alguien me escribe o no. ¿No? Eso. Háganme una porque solo estoy viendo mis dibujos. Si ustedes vienen en esa acumulación de dibujos, aunque hay una diferencia, cuando se puede empezar a editar los dibujos, empezar estratégicamente, suceden estas cosas. Hoy veíamos el mapa mental casi como si hubiéramos entrado en la cabeza de Ceci Candia. Ahora el aislamiento, esa separación, esa idea que ella puede como manejar en esta idea de hacer un pequeño vacío y este dibujito puesto en el extremo, que ya es una posición estratégica del dibujo, una posición compositiva, empieza a aparecer todo lo que sería esta nube mental, ¿no? Y más allá de todos estos dibujitos dispersos, ya empieza a haber una forma narrativa porque se decidió dónde poner el dibujo y encontrar algún tipo de significado, dejarlo como más claro. Acá vemos lo que es acumulación de dibujos, que es un poco lo que no intentamos hacer otra forma estratégica que como la anterior. Lo que sí es importante es que ustedes estuvieron dibujando formas en sí mismas, como hace Ceci Candia en una primera etapa. Ceci lo que hace es, dibuja personajes específicos con todos esos detalles muy riquísimos que vemos, es decir, como en estas escamas de este monstruo, no sé, estas cejas, no sé, el llenado de la boca en ese oscuro para que parezca más monstruosa, todo esto que vemos como dibujos individuales, pero esos dibujos individuales después entran en un resultado de intentar convivir, y después cuando conviven llegan a la pieza gráfica, ¿sí? Yo les mostré al revés para que ustedes vean cómo se va desagregando, ¿sí? La intención es que después esos convivan de manera más armónica. Acá vemos un trabajo hecho por Ceci, donde empieza a que una forma empieza a convivir con la otra. Es decir, el techo de tejas, como es escamas de las tejas de esta pagoda que emula una arquitectura japonesa, empieza casi a mimetizarse o a parecerse a ese follaje con flores de atrás. Y también, como es tan abigarrado en la misma escala, se parece a estos cabellos ondulados, con esas formas y esos rodetes que nos recuerdan un poco a la princesa Leila de Viaje del, ¿cómo es?, de Jedi, y vamos viendo que cada una de estas formas, que son muy ricas y que nosotros ahora intentamos que ustedes desarrollen, la llevan al máximo esplendor, como hace Ceci Candia acá, también tiene otra forma peligrosa que es, por un lado, puedo acumular, pero cuando las representaciones tienen el mismo nivel de expresión, como en este caso, terminan por llamarse lo que nosotros llamamos obliteración. Obliterar es un término médico que significa, ¿cómo se dice? Taponar, ocultar, tachar, porque todo empieza a tener el mismo registro, ¿sí? Es decir, cuesta un poco ver la pagoda entre medio del follaje y se confunden los cabellos con estas plumas que parecen de faisán o de, no sé, de pavo real, y un poco todo queda en el mismo nivel, salvo por estas aperturas de luz que tiene la cara, o quizás estas estructuras que se ve acá. Este recurso, a veces los artistas lo hacen, pero como ustedes tienen nivel de comunicación en diseño gráfico, hay que intentar valorar cuál es diríamos, el meollo de la imagen, es decir, cuál es la dirección que trata de tomar. Acá podríamos decir
que todas estas texturas gráficas se ausentan, las podemos ver, pero para dar prioridad a este personaje que aparece, ¿sí? Voy a adelantar un poco más, y entonces un poco es que ustedes puedan mediar entre lo que es fondo y figura, lo que quieren poner de relieve, y como en este dibujo muy chiquitito, que es un poco un autorretrato. Acá vamos a ver el otro caso, cuando ustedes grafican, la textura del fondo es tan intensa que se vuelve hacia adelante con una potencia visual tan intensa que, aunque todavía se pueda registrar estas flores y este color con esta forma débil, el fondo empieza a ser eminentemente preponderante. Entonces hay una regulación, mientras ustedes empiezan ahora a texturar las imágenes, a rellenarlas, a darle fondo, poder nivelar esas tensiones que se dan. En este caso, que veíamos, bueno, veníamos de esto que llamábamos como una intensidad de los fondos, de cómo cubrirlos. Bueno, funcionan a veces como fondo, como figura, funcionan a veces como un fondo que toma relevancia, pero esa textura también puede darle distintas otras intenciones. Por ejemplo, darle el color de la ropa, darle a la ropa, como este ropaje de este personaje, las tramas de la pluma, es decir, definir la forma, pero también definir una materialidad, o también definir un color de esa forma, o sea que las texturas pueden avanzar en todos esos campos. En este campo textural, que es propio de esta misma artista, esa intensificación llega al límite, y realmente, bueno, le da una forma muy poderosa, porque uno queda como atrapado en esos enigmas de millones y millones de recursos formales que esta artista tiene para aplicar en cada una de estas superficies o formas que se da este personaje. Hay otras maneras, y ahí salto a otro tipo de lenguaje. Otro recurso que les decíamos es, bueno, está el fondo, pero puedo alterar, es decir, puedo invertir lo que antes veía como luz, ahora lo puedo ver como oscuridad. Puedo fondear no solamente texturalmente, sino con un fondo pleno, neutro, neto, directamente, para que dé este recurso que es simplemente, lo que se hace es dejar como si estuviera como en una penumbra, ¿no? Y todo lo blanco se transforma en luz, todo lo negro se transforma en oscuridad. Acá estos plenos, que es un rellenado, simplemente es una síntesis gráfica llevada al límite, no hay, salvo algunos recursos texturales que pueden aparecer acá en el sillón y un poco en la lámpara, ustedes ven, lo demás es como neto, y entonces aparece esta forma que le da un poco más dramática o hierática a la imagen como un recurso. Podemos nivelar, no hace falta que ustedes lleven a la síntesis gráfica extrema, porque no estamos haciendo síntesis gráfica, sino recuperando recursos expresivos del dibujo. Acá vemos que se rellenan algunas superficies atrás, y casi como personaje, se pueden ver, no sé, distintos tipos de tramas, un poco para definir estas piedras o columnas acá, y otros para definir algunas sombras, porque hasta ahora esas sombras aparecían como netas, ¿no? Como una representación demasiado dura, ¿no? Como jugar a blanco-negro a una representación u otra. Acá aparece un poco dando algunos fondos, pero también aparece como partes de las sombras de los personajes, ¿sí? Pero también en el rendir de la imagen, miren, todo es imagen, aun cuando estas partes las dos partes se indiquen negro, todo permanece como una imagen, no hay nada que quede como un vacío, todo vacío, sin embargo, está pensado como una potenciación. Hay otras maneras de recursos gráficos, un poco como de Cecilia da Candia, que es esta manera de los cómics, ¿no? También de acumulación de distintos cuadros o cuadrantes que aparecen como un Tetris, se van acomodando en este caso, y aparecen palabras y recursos. También podemos ver esa misma capacidad, es decir, los cabellos negros acá ondulados, con algunas formas plenas, algunas formas totalmente blancas, y ahí poder hacer un juego de lo que es figura y fondo.
Bueno, volvemos a esto de la textura gráfica. Creo que había uno que yo quería mostrar, en este caso, bueno, de los fondos negros, y en este caso, eminentemente trabajado todo con un detalle de estilógrafo, en este caso, que es otro instrumental, donde hay mucha experiencia gráfica, toda esta parte de humos, de esta destrucción, de como una especie de templo que se destruye y este personaje, y pueden ver una cosa más que es, podemos usarla como luz, pero también como un valor acentuativo. Es decir, mientras toda esta imagen gráfica en el fondo aparece como más diluida, un poco más silenciosa, porque no está tan densa, no está tan cubierta, el personaje principal se llena de ese tono negro pleno, como para que la imagen se presente como contundente en donde el espectador tiene que mirar la pieza. En este caso, reconstituir que hay una escena, hay un contexto, pero el personaje es el fundante en la imagen. Acá vemos una pieza más silenciosa, pero con esos dos recursos gráficos. El pleno negro ahora no solamente hace de fondo, sino que hace de una narración. El pleno negro no solamente es un atrás, sino también es la noche. O sea, ahí hay como una metáfora, es decir, el negro no se oficia solamente para rellenar un fondo. En este caso, tiene como un sentido, hay una idea. Y todo lo que se ve como blanco, es decir, el vestido, todo lo que queda acá del agua, y eso es de alguna manera la luz que proyecta la luna sobre esos cuerpos, sobre esas espigas, sobre el cuerpo de la señorita. Sí, también hay un recurso textural. No da lo mismo pensar que este agua, ¿no?, con esas tramas horizontales, líneas que están y que después se ondulan alrededor de estas piernas, y cuando ella abre la trama, ¿no?, estas tramas que van en vertical, hay un rico ejercicio de líneas verticales y que se doblan, líneas onduladas alrededor del pie, líneas que están como horizontales, como cuando uno ve el mar o el río que tiene como una especie de frisado, o en el sur creo que le llaman ovejitas, ¿no?, que se hacen como unos saltitos a lo largo de ese para llegar a marcar ese horizonte. Ahí ya empieza a jugar la línea, ya no solamente como una forma, ya no solamente como una textura, ya no solamente como un color, sino también como una experiencia de la narración. Acá hay otra imagen, vamos a ver, fíjense, acá cómo los personajes quedan, pero la preponderancia en la narración tiene que ver con el abismo del agua, es decir, con la intensidad que el agua en esa textura presenta. Es más importante, hay un personaje que se quiere contar, pero también por detrás es el agua que de alguna manera da un poco de, quizás de miedo, o da como una especie de enigma o cierto misterio de qué va a pasar con este perrito, o qué está mirando este perrito y este personaje sobre el agua. Ahí hay una decisión perfecta, que es, bueno, al rato, después de un rato de pensar qué está pasando, aparecen los remos, ¿no? Este niño perdió los remos de esa barcaza y se presenta, de alguna manera van a ver que hay un leve cambio de tono acá, como si aparece una especie de gran, no sé, no sabemos si es una ballena o no sé, como un famoso nahuelito ahí, que de alguna manera se interpone entre el alcance de estos remos y el personaje que está. Voy a pasar a otros recursos. Acá hay otro recurso narrativo, lo han visto en ciudades, no sé si han estado, nosotros no tenemos tanto abigarramiento de edificios en la ciudad de Resistencia, pero en algunos casos cuando hay mucha edificación, si viajaron a algún lugar, o bueno, se presentan como grandes tubos de luz y sombra, ¿no? Y acá es el autor hace rendir la pieza porque estratégicamente le encuentra un encuadre en donde bloquea todo este recorte de recorte negro, ¿sí? De alguna manera aparece para dar la presencia de la luz, es decir, juega un poco como en el periodo barroco, dar entre la oscuridad y la claridad una tensión muy fuerte de direccional para generar un gran dramatismo en la imagen, ¿no? Entonces, otro recurso es el recorte de la imagen.
Entender que no simplemente la imagen tiene que estar plena, como veíamos en el Ceci Candia, que aparece en toda la superficie de la imagen, sino que también se puede dar, recortar con gran porcentaje, yo diría un 40% de la imagen está bloqueado por este pleno negro, que a la vez ayuda a decir que atrás hay una ciudad y que también está en cierta oscuridad y va hacia la luz. Hay un juego no solamente narrativo, sino compositivo en ese caso. Ahí se juega, no hay dibujo, entre comillas, pero hay una inteligencia dibujística a la hora de colocar. Y acá vemos el mismo recurso, acá de esta tinta, que es para no solamente generar en toda la barra recursos de luces de los escalones, sino también de generar como esta cierta sensualidad de esta señorita que baja por las escaleras, ¿no? El negro funciona de ropaje, el negro funciona también para marcar un color de este paisaje y también para dar una sensación, un clima dentro de la pieza que es, bueno, hay cierta penumbra y oscuridad mientras se abre como esta gran luz de tajo para abrir este personaje que entra en el juego. Acá vemos un grabadito, yo no sé si ustedes me van diciendo, no voy viendo, no sé, porque sentía unas cositas del chat. Acá vemos como unos grabados, en realidad les traje, no es alguna técnica que ustedes van a usar, porque la xilografía es un esgrafiado, es un levantamiento que se hace con un instrumental sobre madera, sobre un taco, pero tiene el mismo énfasis del dibujo, es decir, son concomitantes en ese sentido, en las artes gráficas, en donde se puede ver cómo se hizo con simplemente blancos y negros y con la intensificación, bueno, de esta niña casi ahogada por sus llantos, en donde las líneas van cayendo y de repente empiezan a generar lo que es fondo como una especie de gran superficie de agua, ¿no? O sea, también como el fondo se puede integrar a la imagen, porque en las otras veíamos, bueno, hay una ciudad detrás, está el personaje adelante, no, acá hay como una integración en el fondo que termina siendo fondo y figura parte de lo mismo para encontrar como una misión final. Acá vemos otro, y acá sí podemos ver otro tipo de recursos. Una separación, acá los cabellos de esta señorita se transforman en una especie de lava, no sé, como una especie de gélida miel que se escurre, y sí lo que podemos ver es que está diferenciado lo que es fondo y figura, y hay tres partes, lo que quizás en fotografía se intenta muchas veces como tener, bueno, ¿qué es primero, segundo y tercer plano? Plano de fondo totalmente anónimo, blanco. El personaje, y hay un segundo plano que es este agua que se recorta en donde está esta señorita. Y acá les traje, aunque bueno, una pieza que no sé si es para el horario de protección al menor, no creo que ya por la edad que tienen se van a asombrar de esta pieza, pero sí que acá vemos, bueno, esta parejita que está, parece pasándolo bien. Y lo que sí me interesó de esta pieza es que la línea no solamente es un recurso para dar gráfica, lo que sí saben los recursos de los caricaturistas o los que hacen manga o cómic, que la línea tiene cierta energía. No es cierta energía solamente del que traza, es decir, con la presión que ustedes le dan, sino que también puede tomar significado, es decir, narrar. Esta textura, que son de líneas inclinadas, que caen casi como lluvia sobre el cuerpo del Señor en mayor cantidad, y también que aparecen entre los cuerpos, ven que marcan la diferencia, aunque tienen un contorno de línea cada uno de estos cuerpos que las marcan, le da cierta forma energética y de vitalidad a esta escena. Es decir, acá las líneas están usadas de una manera muy inteligente, que esa textura no solamente es fondo, esa textura casi podríamos decir que es el aura o la energía o lo que los cuerpos desprenden como una especie de vibración. Tiene la intensidad de la vibración de los cuerpos y se logra con esa trama que es muy sencilla, simplemente con una línea que se fue viendo cómo se iba.
estas tramas que a veces nosotros cuando les pedimos a los alumnos que quieren llenar una superficie, no las vayan haciendo como una especie de, ¿no? Como si fueran de escalonados. En este caso funciona porque da como una especie de irradiación, como una forma energética, y funciona. Funcionan para los cuerpos, estos cuerpos que están muy enamorados, en este caso, y también para dar esa vitalidad que podríamos agregarle a esta pieza. Y aquí va a aparecer todo ese gran mundo que en este parte de cómics, que es cómo jugar con poder mencionar en principio los negros en esta forma, cómo armar alguna escena de estas imágenes y lo que queda en primero, segundo y tercer plano dentro de esta construcción. Vamos a ver varias, acá vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver el negro usándolo como fondo, el negro usando como color del pelo, el negro usándolo como una textura, el negro pero ya fino para definir una línea del trabajo, de la forma, los recursos gráficos para definir una textura del tronco, de esta vegetación, o de este, no sé, de este hombre peludo, y no sé, o por lo menos en ciertos lugares como forma energética, de esta forma musculada que tiene, todas esas experiencias juntas, que el recurso gráfico del cómics lo hace para ser más trascendente. Solo acá hago dos saltos de pieza que me parecen muy importantes, que las traiga de la cultura manga, que no nos tenemos que olvidar que el texto empieza a convivir con la imagen. Aunque ustedes, esta es una imagen de recorte, empezamos a ver que, bueno, hay una textualidad que tienen que incorporar y hay lenguajes dentro de esas textualidades que pueden ser millones de formas encontradas. Hoy no vamos a hablar tanto de eso, pero sí que también podrían usar el fondo. Ya podemos usar el fondo pleno negro, podemos texturar los fondos, pero también podemos hacer lo que ustedes hacen en caligrafía, que es pensar alguna textura gráfica que está dado por la escritura. Acuérdense que tanto escritura como dibujo funcionan de alguna manera y son hermanas o son de la misma genética, que es todo funciona como dibujo, la escritura y lo que nosotros llamamos imágenes. Acá vamos a ver, bueno, en su máximo esplendor, no sé, desde todo eso que hablábamos, ¿no? Hacer rendir la imagen, las distintas escenas, primero y segundo plano, no sé, también acá entre los dedos la sombra, pero también funcionando como un dibujo de este pantalón, ¿sí? Y fíjense todos los sistemas gráficos, estos rulos que son como unas especies de remolinos sobre las superficies, los ladrillos, todas estas, no sé, esta nube que se genera y este pleno negro que es casi como si perforara la superficie de la imagen. Otro recurso gráfico que les vamos a pedir, a ver, a veces suena medio tonto, lo pueden usar, que es simplemente mover la imagen del cuadro. Es decir, vieron que nosotros decíamos que hay dos recursos que ustedes ven. Salir al corte, es decir, como cuando ustedes zoomean la imagen en el celular, que van como abriendo la imagen así con los deditos para mirar la imagen y mirar un detalle específico. A veces cuando uno zoomea o reencuadra, cuál es el término que usan los diseñadores, es reencuadrar la imagen, por ahí se encuentran imágenes más efectivas. Acá yo muestro una que simplemente el ilustrador lo hace para dar una atención más dinámica a esta lucha y pelea que se presenta como tema, pero simplemente con el giro del encuadre, es decir, que estos reencuadres cambiaron de posición, también hizo rendir, es decir, una parte de la imagen se fue al corte, que quizás no era tan importante, pero la tensión de desestabilizar la imagen, de ponerla en otra posición, en una forma inclinada, hace que cambie también discursivamente el trabajo y que rinda en ocasiones más. Hay veces que toda esta imagen plena no era necesaria, era simplemente verle al personaje y tener ese recurso. Y acá yo solamente quería mostrar que sí, para los que hacen cómics, bueno, la palabra, acá vemos tres cosas, aparecen distintos tipos de recursos gráficos de escala, cambiar los encuadres, uno más pequeño, uno de escala mediana y uno de escala potente. Casi, sí. Dani, dejaste de compartir la pantalla. Perdón, ahí voy. Ahí va. ¿Ahí está?
¿No? No todavía. Ah, me fui, espera. Entonces Sí, se me desconectó. creo que alguien sin querer le dio compartir. Ah, ok. A ver. Ustedes me dicen si vuelvo bien. ¿A dónde estaba con mis imágenes? Acá. ¿Ustedes ya ven mi pantalla? Sí, ahora sí. Bueno, acá estoy. A ver si abro. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, en este caso, que es lo que yo decía, bueno, se combina eso, pero fíjense el trama, a ver, en la primera parte superior, las líneas son horizontales. Esas líneas horizontales hacen de un fondo, pero le dan vitalidad a la superficie. Es casi como, vieron como los asteroides que pasan por atrás y hay como una dinámica del movimiento. La línea puede adoptar, como en la parte baja también, esas líneas vienen hacia adelante marcando de alguna manera no solamente lo que está sucediendo en la escena, sino darle una dinámica de movimiento, es decir, movimiento a la imagen que seguramente por ser una imagen bidimensional a veces no es lo mismo que tener una experiencia fílmica. Se intenta recordar esa experiencia fílmica a través de los trazos. Pero también lo que quería que vean ustedes es mientras este señor despiadado va con su hacha cortando lo que encuentra y salpica, ¿no? Que aparecen como una especie de chorreaduras, de formas, la tipografía toma esa misma experiencia. Es decir, trata de incorporar, mientras está ese dibujo que dice, bueno, estos son chorros, los chorros configuran una tipografía y eso hace que se incorpore rápidamente a la imagen sin tanto problema, más allá de que por ahí aparecen acá, ven que en la parte baja aparece como algunas cosas que dice este personaje, que son los que nosotros decimos bubble speech o como globos de pensamiento que tienen los cómics. No como una escritura, sino más bien nosotros intentamos que ustedes hagan esta experiencia de crear una tipografía dibujada específicamente y que conviva. Bueno, acá hay varias, no sé, ven las experiencias de las líneas funcionando como eso, como este corte que hace esta señorita como en Matrix, dándole movimiento, ¿no? Voy a pasar, y acá lo que quiero que vean también es esta experiencia. Puede narrarse como también la experiencia de este pleno, no solamente, acá no es de noche y de día, acá lo que se intenta es mostrar el cambio de temporalidad. Un tiempo que hubo y otro tiempo. Y simplemente la textura y toda esta da un tiempo como de vitalidad de que es en un momento de tiempo de esa narrativa. Y esta, cuando se bloquea y la imagen queda totalmente plena, es otro momento. Puede ser un momento de introspección del personaje, un momento de recuerdo, puede ser que este personaje esté recordando algo que está en la superficie de arriba y se ven también cómo se puede trabajar, más allá de que vemos una experiencia de linealidad acá, de la piel y otros recursos gráficos. Es decir, que le agregamos ahora no solamente representación de color, representación de fondo, representación de superficie de textura, sino también de representación del espacio, sino que ahora aparece la dimensión del tiempo. También podemos usar ese color del tiempo. Y la otra cosa interesante es el valor acentuativo. Si yo cubro esa imagen, ciertos lugares, por supuesto que lo primero que veo son hombres de negro, hombres de traje, y también puede ayudar a construir algún sentido. La otra forma, que en algunos casos ya aparecía del personaje, es que puedo hacer más leve el fondo y solo concentrarme en el personaje. No como una cosa que quede diluida, sino que acá también se trata de encontrar, bueno, qué quiero mostrar primero y qué quiero mostrar después. Voy a avanzar, acá vemos un montón de todos estos recursos gráficos, casi veíamos lo que veíamos en Stupia, lo que veíamos en Cecicandia, lo que veíamos, no sé, un montón de experiencias gráficas, a veces combinadas, a veces mezcladas, para poder definir. Voy a pasar un ratito. Acá
Bueno, esto es lo que quería mostrar. Cuando ustedes dibujan por primera vez, los dibujos quedan más o menos así. Casi es un boceto. Parece un dibujo para pintar, como cuando eran chiquitos. ¿Vieron? Que tienen como casilleros, que todavía está como esbozada la imagen, pero que la imagen, después de su trabajo, tiene que alcanzar esto. Entre esta imagen esbozada, tengo que intensificar. Ustedes tienen que tratar que el dibujo se despegue, que tome forma poderosa, forma pregnante o fuerte, para que, bueno, para que ese discurso empiece a tomar. Puede ser como en este caso, ¿sí? La dimensión de este caso u otros. Acá solo traje algunas cosas más que quiero cerrar, porque para no irme, si no otra clase hablamos de otras cosas, es la convivencia. Bueno, vemos algunos recursos gráficos y empezar a ver la palabra, que acá todavía está un poco escrita, pero que tiene que empezar a aparecer como estas tapas de discos, de libros, ¿no? Una experiencia en dónde colocar el texto, vieron que perdón, voy a ir un cachito atrás, donde la misma experiencia de la línea de las nubes es la misma experiencia de la escritura, es el mismo tamaño, la misma dimensión y hace que eso se incorpore. El blanco de la escritura es el blanco del cuerpo y de estas formas burbujeantes o de la luna o de los rayos. Hay como se calibra el tamaño de la tipografía en relación también para encontrar alguna relación de convivencia, que es lo que nosotros pedimos. Y acá les traje una serie solamente para ver cómo se puede incorporar el texto y la imagen. Es una serie de diversidad, un poco habla sobre amor y hogar, ¿sí? ¿No? Estos cuerpos entrelazados, pero fíjense cómo estas palabras de alguna manera se están como entrecruzadas entre los personajes y pueden no solamente crear una dimensión discursiva de lo que dice, bueno, amar, de lo que significa, de la convivencia entre lo dibujado y lo escrito, sino que se entrelaza como forma de dibujo, tanto acá, como lo ven en esta pareja, ¿sí? Y la van a ver, bueno, en este caso de diversidad de cuerpos, ¿sí? Dos chicas amando, de una pareja heterosexual, dos chicos amando, pero sí lo más importante, más allá de esa narrativa, es poder encontrar cómo encontró una forma quizás de cadena o encadenado, o de, no sé, de que la tipografía se envuelve en esos cuerpos como esos cuerpos se envuelven en sí mismos. Sigo mostrando, paso muy rápido, solo para que ustedes vean, ¿no? Luna, noche, todas estas experiencias que pueden. Y acá empieza a aparecer lo que nosotros un poco, todavía esto está escrito, vamos a mirar. Nosotros los más viejitos que venimos todavía del CD, teníamos que el compact, como decíamos, traía dentro de esa solapita, o a veces los vinilos suelen traer como estas gráficas en las que tiene una experiencia visual. Todo lo que vinimos diciendo aparece en esta experiencia gráfica de este formato cuadrado, que es lo que ustedes tienen que como aspiracionalmente alcanzar, ¿sí? Fíjense, creo que había una de las, habíamos visto una, no sé si en el grupo 3, sí, que se escribía, bueno, fíjense cómo hay, no sé, una representación gráfica de esto que veíamos, ¿no? Los golpes de color, la tipografía incorporándose. A ver. Y bueno, creo, solo mirar una imagen más porque iba como a hacer una deriva y si no porque ya estamos muy en tiempo, de esta idea de que ustedes tienen todo dibujado, pero ustedes en algún momento pueden tener un valor acentuativo simplemente con un cambio de estrategia, que ahí tiene que ver con un valor compositivo, es decir, esta chica que ve todos esos cuerpos que parecen gustarles, que son como, no sé, como una especie de hombres de otra época, como si fueran hombres griegos, aparece como marcado simplemente por la experiencia del golpe de este tono negro, ¿no? Ese pleno negro y un poco de los cabellos, sus labios y sus uñas, y la imagen, toda la mirada va a eso, y después se encuentra como un contexto de lo dibujado. Creo que hoy lo que ustedes tienen que ver es todos estos recursos que los ilustradores de alguna manera lo hacen, ¿sí? Como para poder explorar que el dibujo no quede casi como un dibujo para pintar, lo digo así como graciosamente, que el dibujo sea
un lugar estratégico para ustedes. A ver, voy a salir un poquito acá, así los veo en las caritas. Hola, hola, ¿están? Bueno, no los veo, ¿sí? Ahora sí, los veo. Bueno, ahí nos ven. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Yo hice así como un pasaje, después podemos hacer otra clase en donde la tipografía sea totalmente central, ya una convivencia. Pero me parece que hay muchas experiencias de dibujo que todavía pueden ser como trabajadas, ¿eh? Como experimentadas en ese caso. No sé si quieren alguna pregunta o alguna cosa o que se les ocurra. Algo, no sé, los profes. Ustedes no se asusten porque yo siempre hablo mucho, y tienen que luchar para hablar también conmigo, o sea que no hay forma, tienen que hacer el esfuerzo de introducir texto. A mí, sí. A ver, ¿se escucha? ¿Se me escucha bien? Sí. Me parece interesante eso de marcar los nombres de los artistas que mostraste. Bueno, Cecilia Candia, Sofía, si tenés algún yo les otro voy a, si ustedes quieren, les paso después así los nombrecitos, una lista para que los chicos puedan como acceder. Les paso, porque son un montón y les paso ahí. Sí. Me parecieron muy buenos los ejemplos, sí. No sé si hay algo, solo ahora seguramente lo van a trabajar, nosotros punteamos algunas, lo importante, como les decía la vez pasada, no hay recetas gráficas, solo hay que experimentar un poco y hay que jugar con el dibujo. Yo entiendo que a veces cuando uno dibujó tiene miedo de meter la pata, no quiere hacer más porque cree que hay muchos recursos, los ilustradores usan volver a calcar las imágenes. Es decir, si hay algo que les gustó, o si hay un pedacito de algo que les gustó y lo quieren incorporar al dibujo, lo calcan, lo llevan al dibujo arriba y lo redibujan. No hay una sola forma, girar el dibujo, sacar personajes, borrar algo, agregarle, texturarlo, poner una posición de una imagen y reproducirla. Los ilustradores generalmente hacen muchas series, es decir, prueban sobre una misma imagen distintas variables de situaciones para ver cuál rinde mejor o cuál queda mejor. Por ahí meten la pata. Hay muchos dibujos que quedan descartados porque se mandaron alguna macana que no les gustó o les pareció que no iban con eso. En ese sentido se parece mucho al diseño gráfico, es decir, de las pruebas que uno hace. Dani, sí, no sé si, sí. Bueno, recalcar lo que la importancia de ver ejemplos, ¿no? De cargar nuestra imagen para saber un poco todo lo que se puede llegar a hacer. O sea, me imagino ahora los chicos en este momento diciendo, tal vez, mirá vos el fondo, cómo trató este artista el fondo, y esto se puede hacer, nunca se me hubiera ocurrido, ¿sí? Esta cuestión de cargar la mente de imágenes, de la búsqueda de opciones, de situaciones. Creo que lo que tienen que... estas imágenes... a ver, generalmente las imágenes cuando son de estos autores, artistas, ilustradores, son muy poderosas. ¿Qué significa que sean muy poderosas? Es para bien y para mal, porque lo que hace es que nosotros las miramos y son tan potentes, tan ricas, tan hermosas, que golpean en el bulbo pituitario, acá en la parte de la corteza, y ya casi veo todo, pero no puedo ver en detalle. Lo que tiene que hacer un alumno críticamente es quedarse un rato en la imagen, sostenerla, empezar a mirar con detalles, eso que decía un poco Mati, bueno, ¿cómo trabajan los fondos? Entrar, a ver, Google es una biblioteca universal en este momento, hay millones de ilustradores, ustedes pueden entrar, mirar y cómo resolvió esto y hasta... emular, no digo copiar porque a veces se interpreta mal, pero emular alguna situación o algún recurso que me puede servir, apropiarme de ese recurso y probarlo en mi propia imagen. De todas estas que vimos, apropiense si quieren el fondo, si quieren, y vayan probando, pero siempre recordando que no es solamente una experiencia gráfica, sino también hay una experiencia narrativa, porque yo puedo, como decía, con el fondo es negro, pero a la vez puede ser noche.
y a la vez puede ser misterio, y a la vez puede ser, no sé, y si el fondo es negro, pero le hago líneas blancas, puede ser una noche negra de lluvia, no sé, como el discurso se amplifica, y si las líneas tienen distintas, bueno, como, no sé, creo que Ceci siempre dice lluvia tropical, o no sé quién decía lluvia tropical, que esa idea de lluvia tropical está asociada a la densidad de cantidad de agua que cae, y esa densidad es como cuando yo trazo, lo puedo trazar más grueso, si es una lluvia intensa es más grueso, si es una lluvia más pequeña, menos intensa, no sé, en ese sentido. Pero creo que miren mucho, no se queden, o sea, traten de, ahora para captar experiencia tienen que mirar, no hay otra manera, uno aprende mirando, como no tienen la posibilidad de ir a algún lugar, pero bueno, tienen internet que los lleva a todos los lugares del mundo, a todos los ilustradores, no sé. Y lo que van a ir haciendo, algunos me dicen, bueno, pero no encuentro nada. Bueno, encuentren uno, y lo que vayan haciendo es, de ese se van a ir como recomiendan. Vieron que los libros traen en la solapa otros libros. Bueno, cada uno les va a ir pudiendo hacer, acá hay como unos mensajitos, no sé si alguien me lee, que veo que... ¿Ustedes lo ven? A ver, yo también capaz que lo veo. ¿Verdad? Voy a mirar. ¿Vos me escuchás? Sí, sí, te escucho. Buen día, profe. ¿Alguna recomendación en la formulación de las frases o palabras que acompañan al texto? No sé a qué se refiere con la formulación del texto. Si se refiere, a ver, hay dos instancias. Una instancia gráfica, poética, y una poética gráfica, diríamos, ahí se mezcla un poco. Es importante, siento un... No sé si alguien pregunta. Sí, hay que silenciar los micrófonos. Sí. Ahí. Ya silencié. Ahí está. Ah, ok. Ya silencié, dice. Importa la forma de las palabras, porque estamos en diseño gráfico. Importa qué forma tienen y cómo esas formas de la palabra conviven con las imágenes. Todo es imagen en este caso. Decimos palabra ahora como una... para salvar esa distancia de poder entender que estamos hablando de la frase y que estamos hablando de la imagen, pero todo es imagen. Importa los tamaños, cómo conviven, pero también importa lo que dice la palabra. Es decir, cuando veíamos esos cuerpos y decía la... A mí me parecía que la palabra amor era mucho más obvia que la palabra hogar. Vieron que cuando los cuerpos se entrelazaban y decía hogar, era mucho más intenso, porque a la vez habla de amor, pero a la vez habla de hogar, ¿no? Eso, creo que también lo que nosotros llamamos, que ustedes todavía no vieron, que es la retórica, que es como, la retórica son ejercicios de reemplazo, ¿sí? Y seguramente lo van a ir viendo con el trayecto de la carrera, que es cómo reemplazar para decir cosas, que hacen los poetas. Cuando quieren hablar de amor, ¿qué fórmulas o qué imágenes encuentran para hablar de amor? ¿Sí? Hay algunas que son más obvias y hay algunas que son más poéticas, por eso los poetas más reconocidos tienen, para decir esas cosas, encuentran algunos recursos o imágenes o formas que son más bonitas, más adecuadas, o que hacen que todos sentimos eso, pero no de la manera en que acostumbradamente lo decimos. Creo que es importante lo que dice, la frase que ustedes busquen tiene que ser literariamente rica, poética en el sentido de lo que dice, pero también poética y rica en la forma gráfica que se presenta, porque todo entra por la imagen en este punto, ¿sí? No es un recurso de lo audible, que es como un recurso más acá es patente, latente, qué sé yo, Aristóteles decía que la mayor cantidad de información entra por la vista. No sé si es cierto eso, pero bueno, en este caso del diseño gráfico todo es imagen. Me parece que ahí, que si alguien pregunta algunos tips, bueno, los tips sería todo lo que en tipografía aprende, que llevar la palabra, extenderla a su forma macro, achicarla, decirla más silenciosa significa que sea o más light,
decirla más fuerte significa como si es bold, generar distintos tejidos de texto, que el texto pase por atrás, que el texto pase por adelante, que el texto se enroque, que el texto siga algún transcurso de la forma, que genere alguna diagonal marcada de la estructura sentida de la puesta de página. Todo eso son como recursos gráficos que lo van a ir aprendiendo, pero por ahí hay que probarlos, no hay otra estrategia. Y también mirar en internet fórmulas de cómo tipografías específicas para los distintos tipos de, ¿cómo se dice?, de categorías que vimos. Vieron que el cómics tiene un tipo de categoría, no sé, hay tipografías que se llaman, las que los tipógrafos usan poco, en tipografía más formal, que es las de fantasía. Hay tipografías generadas de fantasía, ¿no? Con distintos tipos de formas, dinámicas, modernas, futuristas, no sé. Y eso dependerá de la pieza que ustedes tomen. Otra pregunta dice, ¿podemos rehacer un dibujo anterior aplicando estas técnicas? Sí, no sé cómo vinieron en cada caso con los docentes, no me atrevo, no quiero meter la pata ahí. Yo creo que siempre se puede rehacer un dibujo, porque primero, porque todo dibujo tiene derecho a ser rehecho, ¿sí? Como cualquier persona tiene derecho a ser rehecha, o construirse nuevamente si algo le pareció que no está bien. Solo como ejercicio de diseño hay que ver en los grupos qué es lo que estuvieron charlando, porque a veces lo que nosotros llamamos sketch forzado, un ejercicio forzado que es, bueno, si no me está saliendo, la primera es la huida, lo que hace el alumno es decir, bueno, cambio de imagen. No, hay un poco que insistir en la imagen, eso que es volver a una imagen interior, si es una insistencia para mejorar el dibujo, puede ser. Si es una evasiva del dibujo, no sirve. O sea, porque la intención es que ver si ustedes vienen trabajando en algo, cómo pueden, porque lo que dice Avendaño, seguramente cuando vean las charlas, es que las condiciones de diseño a veces hay como un límite, es decir, es eso, no me puedo salir de ese dibujo, era ese dibujo. ¿Y cómo puedo hacer que ese dibujo rinda más? Haciendo todas estas prácticas que vimos, la intención, pero ¿se puede rehacer un dibujo? Obviamente sí. Si el docente les dice que bueno, no, porque están en otra etapa, reháganlo en sus casas, todo dibujo tiene derecho, pero bueno, también hay que seguir las consignas según lo que, en el momento en el que están, ¿sí? Porque hay momentos que se les permitía hacer dibujos, hay momentos ahora que les piden una mínima autoría dentro del dibujo, es decir, que ya no sean copiados, que haya una mínima intervención, y eso tiene que ver con momentos de aprendizaje, que a veces los docentes lo marcan, para que ustedes no se hagan los piolas y puedan aprender ese recurso conceptual que por ahí se baja. Bueno, estamos en hora, Dani. Sí, eso, sí. Sin más preguntas, cualquier pregunta se la sacan con los docentes, qué sé yo, eso. Sí. Es importante de que sepan que cada uno ahora se va a la reunión de su comisión con el Zoom, de cada comisión, ¿no? Ahora vamos a utilizar la plataforma Zoom como habitualmente lo hacemos, cada uno cerramos acá y nos mudamos al Zoom de cada comisión. Exacto. Bueno, les agradezco por escucharme, que hay que escucharme un largo rato, así que bueno, y espero que les haya servido y ya después se encuentran con los docentes, ¿sí? Así que un abrazo enorme. Ok, nos vemos. Chau. Chau. 10 días de la mañana. Besos. Chau. Besos. Adiós. Bye. Seba, ¿me escuchás?
Está silenciado el micrófono tuyo. Tu micrófono está silenciado. Ahí está. Ahí está. Bueno, al final parece ser que no, en la comisión 2 no avisaron. Ah, eso explica por qué estaban preguntando. Sí. Bueno, no importa, por lo menos ya la tengo, ya está y la van a poder verlo.